Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios por la bendición que nos da de poder seguir escuchando y aprendiendo de su palabra. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y la de su familia, esperando que todo esté bien en su familia. Seguimos orando por lo que está pasando en el mundo, porque seguimos viviendo tiempos complicados, difíciles, pero a pesar de que lo que está sucediendo, la iglesia no para. La iglesia continúa aprendiendo y adorando a Dios en espíritu y en verdad cada vez que escucha la palabra de Dios, como en esta tarde, que cada miércoles a las 6 de la tarde iniciamos con esta serie de estudios que vienen de la palabra de Dios y que nos ayudan para poder entender la situación, para tener control de nuestra vida y, por qué no, para pedirle ayuda también, porque Él siempre está y estará al pendiente de nuestras vidas. Seguimos orando nuevamente, como dijimos, ¿verdad?, por el mundo, esta enfermedad. Seguimos orando también por los incendios, los bomberos que trabajan arduamente y otras personas, por estas personas que han perdido sus hogares, han perdido quizás algún familiar también, por cualquier situación que esté pasando de peligro, que Dios fortalezca a las familias. Seguimos orando también por los gobernantes. La Biblia nos enseña que hay que orar por ellos para que actúen y gobiernen de una manera sabia, sobre todo sabiendo que nosotros tenemos ese mandamiento de parte de nuestro Dios, que debemos de orar por todos los gobernantes. Gracias le damos a Dios por la educación que nos da. Y en esta tarde continuamos nuevamente escuchando y aprendiendo ciertos consejos bíblicos que nos ayudan en la vida. Antes de comenzar, quisiera por favor que me acompañe en una oración. Después, diremos el nombre del tema que estamos desarrollando estos miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos das de poder pedirte, Señor, a través de esta oración, tu guía, tu ayuda, Señor, para que los que vamos a enseñar, los que vamos a escuchar, pongamos atención, pongamos interés, conozcamos más tu voluntad y sepamos que contigo la vida se torna un poco más fácil, porque sabemos actuar con tu consejo en tiempos difíciles. Permite, Señor, que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los oyentes. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, sea enseñada de una manera sabia y sencilla, porque sabemos que lo que hablamos no es propio, sino es consejo tuyo. Y es por eso que nos ponemos en tus manos, para que todo lo que hagamos y digamos siempre sea de acuerdo a tu voluntad. Perdona nuestras faltas y ayúdanos siempre para seguir haciendo tu voluntad. Ayuda a este mundo a que él pueda comprender y entender la importancia de acercarse a ti, Padre, así como lo hemos hecho nosotros. Ayúdalo, Señor, a entender esto, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El miércoles pasado comenzamos una clase y esta clase va a ser como una serie de clases acerca de este tema que vamos a continuar hablando. El tema en el cual comenzamos le pusimos como título la importancia de un consejo sabio
antes de tiempo y no fuera de tiempo. Cuando decimos antes de tiempo y no fuera de tiempo, es decir, que un consejo anticipado nos puede ayudar a evitar muchas dificultades. Un consejo fuera de tiempo nos puede traer muchas dificultades y más complicaciones para resolverlos. Es por eso que es importante saber de que cada uno de los seres humanos que vivimos en este mundo, tarde que temprano, en ciertas áreas de la vida, lo necesitaremos. Estas áreas de la vida de cada uno de los seres humanos están divididas en 3 partes. Y esas 3 partes son indispensables, son importantes conocerlas. Porque en ambas partes los seres humanos necesitaremos un consejo. Y esas 3 áreas son la niñez, la juventud y la vida adulta. De estas 3 áreas de la vida de un ser humano, la más complicada y difícil es la juventud. Pero hablamos de que como seres humanos el miércoles pasado, el libro de Proverbios nos enseñó 3 cosas importantes cuando hay consejos sabios. Número 1, que hay seguridad. Seguridad porque cuando viene el consejo antes de tiempo, se puede presentar después una dificultad. Pero como ya sabemos cómo actuar, ¿la vamos a enfrentar con valentía o vamos a huir de ella? ¿Vamos a enfrentarla o vamos a huir de ella? También se hablaba de que habrá seguridad. Habrá seguridad. Seguridad. Jesús dijo en una ocasión: sin mí nada podéis hacer, pero conmigo muchas cosas podrás hacer. Y digo muchas cosas porque hay muchas cosas que Jesús hizo que nosotros no podemos hacer. Pero hay muchas cosas que nosotros sí podemos hacer si seguimos el consejo divino. También hablamos de otra palabra que se llama, es así, victoria. Es decir, que cuando hay buenos consejos, podemos obtener la victoria, podemos salir vencedores de aquellas cosas que en la vida se nos presente. Por eso es que el consejo de Dios siempre es importante conocerlo para aplicarlo a nuestra vida. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículos 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas 3 palabras son sacadas del libro de Proverbios. Si usted quiere anotarlas y así en su casita las puede leer.
Proverbios capítulo 15, versículos 22. Proverbios capítulo 15, versículos 22. Le voy a dar lectura para que usted que está escuchando, preste atención, y después en su casita usted lo puede estudiar. Dice el versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay un consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá, mas en la multitud de los consejeros habrá seguridad. Proverbios capítulo 24, versículos 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros estará la victoria. Si usted se fija en estas tres lecturas, el escritor de este libro, llamado Proverbios, usa la palabra multitud de consejeros. Cuando se habla de la palabra multitud, se habla de que va a ser necesario saber escuchar y aprender que tendremos muchos consejeros. Y eso es algo importante saberlo. Muchos consejeros, variedad de consejeros. Pero también debemos de saber de que en toda esta multitud de consejeros habrá consejeros buenos, pero también habrá consejeros malos. ¿Cómo yo puedo descubrir y saber cuál de estos consejeros es bueno y es malo? El libro de Santiago nos dice de dónde este consejero bueno va a dar consejos. Pero también nos dice de dónde este consejero malo va a dar consejos. Mire, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Lo decimos de esta forma para que usted lo escuche bien y tenga el tiempo para buscar en el libro y leer el texto. Porque yo considero que es necesario dedicar tiempo y no hacerlo apresuradamente para que uno pueda a través de la escritura comprobar si realmente es verdad lo que se nos está enseñando. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17. Mire, así dice el texto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal y es diabólica. Porque donde hay celos, donde hay pleitos, hay perturbación y toda obra perfecta. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, después es amable,
es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí el apóstol Santiago nos está enseñando que hay dos tipos de sabiduría que necesitamos conocer para poder saber cuál es la mejor para mi vida, cuál es la que me va a ayudar en mi vida, cuál es la que me aconseja mejor. Hay dos, una que viene de lo alto y una que es terrenal. Si nos fijamos ahí, la que viene de lo alto es pacífica, es sin falsedad, es amable. Pero la sabiduría terrenal es conflictiva, es diabólica, porque es problemática. Entonces es importante saber de que como seres humanos vamos a tener en nuestra vida una multitud de consejeros. Van a ser muchos, en muchas áreas de la vida. Pero la mejor viene de lo alto. Por eso Jesús, cuando vino a este mundo, Él habló palabra de sabiduría. Y Él mismo dijo, yo no soy de este mundo, pero he venido a este mundo. Yo descendí del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que me oye, crea en lo que oye. Crea en mí. Y entonces su vida cambiará y tendrá mucha sabiduría para enfrentar las dificultades que se le presenten en esta vida. Pero para ello, para que funcione, para que tenga efecto en la vida de uno, tiene que creer en Jesucristo. Tiene que obedecer a Jesucristo, porque cuando esto sucede, Él nos da un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio y un espíritu de amor. ¿Por qué? Porque con el amor todo se puede, pero no está hablando de un amor terrenal, está hablando de un amor espiritual. Por eso es que el apóstol Juan dijo, el que conoce a Dios, conoce el amor, porque Dios es amor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios es amor. Entonces, si seguimos estos consejos, obtendremos victoria en las tribulaciones. Por eso es que el libro de Proverbios es muy importante conocerlo, estudiarlo. Y yo le animo a usted, hermano, le animo a usted, hermana, le animo a usted, amigo o amiga, que a través de este medio usted está escuchando este tema, que lea ese bonito libro de Proverbios. Es un libro que contiene 31 capítulos. Es decir, es un libro que tiene un capítulo para cada día del mes. Hay varios meses que traen 31 días. Entonces agarre un mes que traiga los 31 días y estudie un capítulo cada día. Usted va a poner su propio horario, pero estudie un capítulo cada día. Comience pidiéndole a Dios en oración sabiduría. Termine ese día, ese final de estudio del capítulo con oración. Dígale a Dios, gracias porque me diste la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque he aprendido hoy día lo que tu palabra sabia me enseña.
un hombre de Dios llamado David, él dijo, en mi corazón yo guardo tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Es importante saber esto, de que Dios está en control de todo. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 7, Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Mire, teme a Dios y apártate del mal. Comenzaremos, aunque ya hablamos un poco la semana pasada, ¿quiénes son esta multitud de consejeros? ¿Con quiénes empieza esta consejería que tú vas a necesitar en la niñez, en la juventud o en la vida adulta? ¿Con quiénes comienza? ¿Cuáles son las áreas en las cuales la vas a necesitar? Número 1, comienza con los padres. Es bien importante esto. Comienza con los padres. Dios es el creador de las familias. Dios sabe lo que las familias necesitan. Dios tiene el mejor consejo sabio para las familias, pero también a nivel personal. A nivel personal. El libro de Deuteronomio, el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Miremos lo que Dios dice acerca de con quiénes comienza esa serie de consejerías. ¿Cuál grupo de entre la multitud de consejeros será el primero? Deuteronomio capítulo 6. Le dice a usted, padre, le dice a usted, mamá, también, y nos dice a todos. Versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa. Estando en tu casa es el lugar perfecto, es el lugar de inicio donde comienza una consejería sabia hacia nuestros hijos. Esa consejería sabia de nuestros hijos comienza en casa. Comienza en casa. Comienza con un grupo de personas y el primero es el papá, la cabeza de la casa. Aquella persona que tiene esta bendición de tener esos hijos, pero también el privilegio de enseñar a tus hijos. Entonces es muy importante
que podamos nosotros aprender de la palabra de nuestro Dios, de que el consejo hacia nuestros hijos comienza con nosotros como padres. Comienza con nosotros como padres. Es muy importante saberlo. Pero para que esos consejos como padres lleguen a nuestros hijos, nosotros tenemos que amar primero a Dios. Tenemos que haber obedecido a Dios, porque Dios nos ha dado ese privilegio de saber que tenemos que enseñar lo que aprendemos de Dios. Si no hemos aprendido de Dios, ¿cómo vamos a enseñar esa palabra sabia? Algo importante saber es que nosotros como padres tenemos una importante tarea: proveer a vuestros hijos todo lo que ellos van a necesitar desde la niñez a la etapa de la juventud. Por eso dice primera carta de Timoteo en el capítulo 5, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios nos hace responsables a nosotros respecto a la vida de nuestros hijos de una etapa a otra etapa. Y decimos esto de una etapa a otra etapa porque llegará el momento de que este hijo, de que esta hija hará sus propias responsabilidades. Y dice la Biblia que este hijo o esta hija, cuando cometa algunas faltas, él o ella pagará por ello. Por eso dice que el padre no puede llevar la falta del hijo o el pecado, ni el hijo lo del padre. Cada alma es diferente y cada alma dará cuenta a Dios por ello. Si nosotros como padres no comenzamos la consejería a tiempo, es muy importante saber de que tendremos que dar cuenta a Dios por ello. Por ello. Dice el libro de Proverbios, un hijo. Proverbios capítulo 4. Vamos a ir, por favor, Proverbios capítulo 4, donde miraremos lo que un hijo decía de un padre que le enseñaba. Proverbios capítulo 4. Miremos lo que dice, por favor, este libro de Proverbios capítulo 4, versículo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 4. Por favor, si es tan amable, y ya lo he encontrado, leámoslo de una manera clara. Dice el versículo 4, Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, dice el versículo 6. Ella te guardará, ámala y te conservará.
Ámala y te conservará. Entonces es importante, ¿verdad?, saber de que aquí tenemos un hombre que también fue hijo. Y que sabía que su padre le enseñaba. Le enseñaba. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo este padre le enseñaba? ¿Cuándo es que se le debe de comenzar a enseñar los consejos a los hijos? ¿Cuándo? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículos 6. Mire lo que dice ahí, por favor. Miremos lo que dice ahí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjese, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. No se apartará. ¿Cuándo entonces el escritor nos está diciendo que como padres debemos de enseñar a nuestros hijos? Desde pequeños. Desde pequeños. Cuando son niños. Todos sabemos, los que hemos sido padres, que los niños también a temprana edad comienzan a desarrollar en ellos un conocimiento que la llevamos a sabiduría, es decir, que lo pone en práctica. Lo pone en práctica porque cuando los hijos quieren algo y no se los da uno, comienzan a actuar de una forma diferente. Y ellos saben cómo actuar para ganarse la confianza de uno y poder obtener lo que ellos quieren. Y lo mira uno porque después de que uno le da lo que ellos quieren, dejan de actuar de esa forma. Entonces, los niños saben manipular a temprana edad. Si saben hacer esto, es importante saber de que hay que aconsejarlos desde temprana edad para que de grande no se aparten. Hubo un joven que se le llamó el hijo pródigo. Fue educado en su casa, conoció las reglas de su casa, conoció los consejos de su padre, de su madre, pero llegó un momento en su vida que él dijo: yo quiero hacer mi vida solo. Se va. Y allá, como no era una persona que estaba preparada, no era una persona que había escuchado bien los consejos para prepararse antes de salir, comienza a tener dificultades fuera. Pero llega un momento, en esos tropiezos de la vida, se acuerda de los consejos, se acuerda de lo que tenía en casa. Y este hombre reacciona, recapacita y regresa. Regresa. Por eso es que es bien importante saber que los consejos, cuando se dan, siempre quedan grabados en el corazón. Y tarde que temprano uno los va a aplicar en la vida. Los va a aplicar en la vida. Es muy importante saber lo que el proverbio dice, que en la multitud de los consejeros habrá seguridad, habrá victoria. No solamente es del padre, sino también de la madre. Tiene muchas áreas en las cuales la madre puede ayudar a dar buenos consejos al hijo o a la hija.
porque los padres es un equipo de trabajo. Los buenos resultados dependen de cómo trabaje este equipo y el orden que Dios ha puesto en cada uno de ellos, las áreas en las cuales cada uno de ellos va a aconsejar y enseñar a su hijo o a su hija. Pero que es importante saber que inicia con el papá y también la mamá. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo aconseja a un joven que fue educado, que fue bien aconsejado e instruido por su mamá y por su abuela, dos mujeres. Porque hay hijos que no tienen el papá, pero tienen la mamá. Y la mamá también necesita aprender a enseñar, a educar y aconsejar a sus hijos, como lo hizo Loida y Eunice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice, habitó primero en tu abuela, segundo en tu mamá, tercero en ti. Mire, 3 generaciones, mire, cómo el consejo se va dando y cómo se va aplicando a la vida cuando uno lo escucha. Y como dijo el Proverbios, que no seas sabio en tu propia opinión, sino que escucha el consejo de tus padres. Continuaremos el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, para seguir aprendiendo de la importancia de saber que existirá en nuestra vida multitud de consejeros. Hoy comenzamos con los primeros. Que Dios siga ayudando en la vida de cada uno de ustedes, de los oyentes y en la de un servidor. Porque aunque ya sepamos muchas cosas, si no las ponemos en práctica, solamente es un conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor lo edifica. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder escuchar tu palabra, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos instruye, la importancia de saber escuchar un buen consejo y sobre todo ponerlo en práctica en nuestra vida, Padre. Que tu palabra sabia, Señor, haya quedado grabada en nuestro corazón y podamos obedecerla, aprenderla y enseñarla también a otros, Padre. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles a las 6 de la tarde.